Entonces hemos visto hasta este momento Hechos capítulo 1 al capítulo 7. Y es cuando Lucas habla claramente cómo fueron testigos en Jerusalén. Y eso lo tenemos como el testimonio más contundente acerca de eso. Es el sumo sacerdote que dijo, ustedes han llenado la ciudad con esta enseñanza, ¿no? ¿Se acuerdan? Hechos 1 al 7. Entonces, ahora estamos entrando al capítulo 8 y vamos a ver una progresión, una transición de cómo salieron de Jerusalén, fueron saliendo y llegaron a Judea y más allá, a Samaria. Y poco a poco, luego en Hechos 13 a 28, vamos a ver cómo se nos narra cómo fueron testigos al mundo romano o al mundo gentil en general. Entonces, ¿se acuerdan en Mateo 10:5? Jesús había prohibido a sus discípulos de ir a los gentiles, ¿verdad? Le dijo, no, vayan a los judíos únicamente. Entonces ahora vemos aquí una transición y claro, hemos visto cómo el Espíritu Santo ha descendido sobre los gentiles y Pedro ha sido testigo de aquello, ¿verdad? Tenemos lo que sucedió en la casa de Cornelio y todo eso. Bien, entonces cuando miramos el estudio de Hechos y estamos hablando de lo que es los primeros 30 años de la iglesia, los primeros 30 años. Si bien Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios, Hechos en realidad es una gran parte, si se fijan, paralelo con muchas epístolas, muchos libros del Nuevo Testamento. Porque Santiago más o menos está escrito vamos al principio de Santiago, fíjese lo que dice ahí. Santiago capítulo 1. Y ahí claramente el autor dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces, esto lleva a cabo muy pronto dentro de nuestro estudio del libro de Hechos, en el capítulo 10, más o menos del capítulo 10 al capítulo 12. Gálatas se lleva a cabo más o menos en los capítulos 13 y 14, antes del capítulo 15, y eso es importante entender, el concilio en Jerusalén, acerca de la circuncisión y si era necesario y todo eso. Eso lo vamos a mirar más adelante y compararlo con el libro de Gálatas. Gálatas sucede antes y luego Hechos 15. Pero en 15 al 18 de Hechos es cuando sucede lo de Primera Tesalonicenses y Segundas Tesalonicenses, ¿ya? Luego Romanos, Hechos 19 y 20, Primera Corintios, Segunda Corintios, y capítulos 27 a 28 es cuando fueron escritos Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses. Entonces, en estos libros podemos agarrar mucho apoyo, en cuanto a historia y a acontecimientos desde el libro de los Hechos, los viajes misioneros, etc. Ahora, después del capítulo 28, después de Hechos, tenemos lo que fue escrito Primera Timoteo, Tito, Segunda Timoteo, y luego los primero, Segunda Pedro, Judas, Hebreos, ¿verdad? Y obviamente Primera
a Tercera Juan y obviamente Apocalipsis, ¿no? Entonces ahí más o menos nos da una pauta de lo que es la importancia del libro de Hechos. Nuevamente quiero aclarar, el libro de Hechos no es, y como vamos a ver especialmente en estos pasajes, cómo narra eventos únicos que sucedieron, pero fue progresivamente cambiando en muchos sentidos, ¿no? Y vamos a ver en qué sentidos, por ejemplo, en esta noche. Y entonces entremos pues al estudio. Hechos capítulo 8 y 12, 1 al 25. Hechos 8, 1 al 25 habla de la persecución que obligó a los discípulos a entrar a Samaria y la conversión de Saulo, ¿ya? Y entonces vamos a mirar, interesante, cómo es que este personaje, ¿verdad? Fue introducido por Lucas. Nos presenta Lucas brevemente este personaje. Uno que está en completo acuerdo, dice, y Hechos 8, 1 a 4, la persecución dispersó a los creyentes en todo el mundo. Ellos predicaban a cómo iban yendo. Ahora vamos a Hechos capítulo 1 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Solo los primeros, en realidad los primeros 4. Y dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hablando de la muerte de Esteban, ¿se acuerda? Acabamos de terminar lo que apedrearon a Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Claramente aquí podemos ver de que Pablo no es el fundador de la iglesia. La iglesia ya existía antes que Pablo había sido convertido, ¿ya? Algunos enseñan de que el inicio de la iglesia es con Pablo. Eso es falso. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bien, entonces en nuestras notas, versículo 1, nuevamente, leamos versículo 1, dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ahora, ¿se acuerdan que en el testimonio de Pablo mismo, él nos relata de cómo él pidió permiso, tenía una carta de recomendación, vamos a decir, para poder ejecutar estas órdenes, ¿ya? Entonces esto era completamente aprobado por los líderes. Entonces eso es algo que Saulo está actuando, ¿ya? Este Saulo no es un celoso político, no está queriendo conseguir poder realmente. Él es celoso, devoto, y lo está haciendo a nombre de Dios. Él está queriendo deshacer a esta supuesta secta, ¿verdad? Y luego nos cuenta, ¿no?, que lo hizo en ignorancia. Pero vamos a las notas. Saulo aprobó totalmente el asesinato de Esteban, ¿no? Jesús había mandado a los creyentes a llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo, pero la mayoría eran reacios a salir de Jerusalén, ¿ya?
Entonces, el mandato estaba ahí, ¿verdad? Vayan a todo el mundo, vayan a Judea, Samaria, etcétera, pero todos tendemos, inclusive hoy día, ¿no? En vez de ir y predicar el evangelio, tendemos a querer hacer que la gente venga a la iglesia. Y eso no es lo que es ir y hacer discípulos a todo el mundo. Ir y hacer discípulos, ¿no? Y eso es algo que entonces estas circunstancias causaron, ¿no?, que fueron esparcidos. Vamos al siguiente punto. Llenos de furia ante el crecimiento del cristianismo, los líderes religiosos judíos comenzaron brutalmente a perseguir a la iglesia, ¿no? Dios usó esta persecución para avanzar su plan de evangelización. Increíble. Pero el hombre tuvo la intención de usarlo para apagar, para deshacer a estos del camino, a estos de seguidores de Jesús, y Dios lo usó para bien, ¿no? Ahora versículo 2 de Hechos: y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. La Biblia nunca nos enseña a maltratar los cuerpos de las personas fallecidas. Debido a que Dios resucitará nuestros cuerpos muertos, los creyentes han puesto típicamente sus difuntos a descansar en la tierra, donde pacíficamente vuelven al polvo, del cual Adán fue tomado. ¿Ya? Ahora yo entiendo de que hoy por hoy mucha gente, especialmente en el norte, prefieren pues hacer esto de la crematoria y todo, ¿no? Por el tema de costos especialmente, ¿no? Pero es una linda figura, una hermosa ilustración de nuestra fe cuando nos echan en la tierra todo el cuerpo echado, mirando hacia arriba, esperando pues la resurrección, ¿verdad? Y más o menos eso es el testimonio que damos aún de muertos, ¿verdad? Eso entonces es de ahí que nace. Versículo 3 del 8 dice: pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Ni siquiera tenía misericordia de las mujeres, a todos adentro, a la cárcel. Saulo trató de destruir la iglesia de Cristo, buscando y arrestando sistemáticamente hombres y mujeres creyentes, arrojándolos en la prisión. Ahora, interesantemente, Pablo va a terminar su vida en la prisión por predicar el evangelio. Y aquí el inicio vemos, estos son las primeras palabras introductorias a este hombre, a este personaje, Saulo, que incidentemente Saulos quiere decir grande, ¿no? Y Paulos quiere decir pequeño, ¿no? Saulos se va a convertir en Paulos. Entonces, versículo 4, miramos aquí, dice así: y así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Entonces, sí, fueron esparcidos, por fin salieron, pero no era para ir y callarse, sino que iban predicando la palabra. Y el ir y hacer discípulos es yendo donde van, hagan discípulos. Más o menos esa es la idea de Mateo 28. Entonces, esta persecución por los líderes religiosos judíos en realidad expandió la iglesia, ya que los creyentes que huyeron difundieron el evangelio mucho más allá de Jerusalén. Ahora, es interesante.
Cuando miramos en la historia, siempre, según he visto en la historia, siempre la iglesia cuando ha estado bajo persecución, es cuando más se ha multiplicado, cuando más se ha propagado el mensaje. Sabemos de que pues en años pasados la iglesia en la China ha crecido exponencialmente, ¿verdad? Pero últimamente vemos que el Partido Comunista allá en la China ha optado por otra estrategia. Están pues ahora han hecho una nueva Biblia, pagado y hecho por el Partido Comunista, que es compatible con el comunismo, ¿no? Y entonces ellos están propagando, no están entonces yendo directamente en contra, están supuestamente a favor, ¿no? Y esto pues es, históricamente, por otro lado, esto ha servido para desviar, para engañar a muchos, ¿no? Y habla de la estrategia que tiene. Bueno, Satanás tiene muchas estrategias, pero en especial es el padre de la mentira, ¿no? Es engañador. Y entonces esto probablemente tendrá un efecto muy, muy negativo en la iglesia allá en la China. Aquí vemos un mapa de lo que es Jerusalén, ¿no? Ahí casi en el centro, la ciudad de Jerusalén, y cómo se fueron entonces esparciendo camino a Samaria. Entonces abarcan afuera de Jerusalén, estamos hablando de Judea, y luego la provincia al norte es Samaria. Vamos a leer ahora a continuación los siguientes versículos. Vamos a leer versículos 5 hasta, vamos a ir hasta por ahí, versículo 9, ¿ya? Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. Es interesante que Lucas habla de que desciende a Samaria, cuando vemos que y no es Samaria como no está yendo a todo Samaria, está yendo a la ciudad de Samaria, y eso fue una ciudad que fue destruida por un emperador anteriormente. Tenía en ese momento de la historia, tenía otro nombre, algo así como Sebaste o algo así, pero todo el mundo todavía lo llamaba Samaria, la ciudad de Samaria. Y interesantemente, aunque esta ciudad está al norte de Jerusalén, pero esta ciudad es más abajo, nivel sobre el mar es más bajo. Entonces Felipe bajó a la ciudad, descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Ok, vamos a parar ahí todavía. Vamos a hablar de lo que fue Felipe. Entonces hay una transición, ¿verdad? Tenemos una transición. Hemos estado hablando de Esteban, del diácono Esteban. Ahora vamos a hablar y probablemente hay dos Felipes. Felipe el apóstol y hay Felipe el diácono. Y yo soy de la idea de que esto es Felipe el diácono, el evangelista, ¿ok? Y les voy a explicar más luego por qué creo esto. Versículo 5, ¿ok? Felipe predicó acerca del Mesías, Jesucristo, enseñando que Él pagó la pena, el castigo,
por todos los pecados y fue resucitado de entre los muertos para que nosotros podamos ser salvos. Imagínese mucho y en gran poder estaba operando. ¿Y por qué? Porque estos hombres estaban predicando el evangelio. Pero no solamente eso, sino que estaba siendo autentificado, confirmado por señales y prodigios, ¿verdad? Y es porque por primera vez se estaba escuchando el evangelio en este lugar. Y vamos a hablar un poco más de eso. Ok. Aquí tenemos entonces Hechos 8:6. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Entonces oían el evangelio, pero no solamente oían, sino que veían que él confirmaba este mensaje con cosas visibles, contundentes, que eran innegables, ¿no? Entonces los milagros y señales y las señales maravillosas de Felipe verificaron que su mensaje era de Dios. Por lo tanto, las multitudes se agolpaban para escucharle enseñar, ¿no? Ahora vamos al versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Imagínense. Entonces, estos que están gritando a gran voz, paralíticos, sanados, cojos que están caminando, imagínense lo que esto está ocasionando en esta ciudad, ¿verdad? Entonces, cuando el mensaje de Cristo llegaba por primera vez a un área, Dios multiplicaba los milagros para validar el mensaje. Y eso lo vemos constantemente. Eso vez tras vez lo vamos a ver. Y al contrario, cuando ya el mensaje era conocido, los apóstoles perdieron. Los discípulos y apóstoles perdieron ese poder de hacer cosas milagrosas, ¿no? Y vamos a ver eso en la vida de Pablo en un momento. Dice Hechos 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Luego vamos a Hechos 14:3. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hagan señales y prodigios por medio de sus manos. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué tiempos aquellos que estarían sucediendo estas cosas, confirmando en lugares que jamás se habían escuchado este mensaje, pues estaban viendo ahora, no solamente oyendo, pero viendo grandes prodigios. 2 Corintios 12:12, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros, ¿no? Finalmente, Romanos 15:19 nos dice, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Entonces, interesante, el Evangelio, la predicación de la palabra era en este momento acompañado por señales y prodigios para nuevamente autentificar el mensaje que estaban predicando. La Escritura muestra que los milagros disminuyeron después que el mensaje del Evangelio ganó aceptación. Y eso es interesante e importante entender. Muchos el día de hoy que conocemos, hay muchísimas iglesias, muchísimos movimientos
que son de naturaleza de la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Que creen de que el libro de Hechos está enseñando de que estas manifestaciones y estos prodigios y sanaciones son enseñadas en Hechos, ¿ya? Para el día de hoy también. Y es una falta de comprensión del género de literatura, de lo que es Hechos, ¿no? Es una falta de comprensión de lo que en realidad estaba sucediendo y el propósito de por qué Dios permitió esto. Entonces, Gálatas 4, 13 a 15, vamos a leer Gálatas 4, 13 a 15. Dice, pero sabéis que por causa de una enfermedad física, esto es Pablo, ¿no? Y eso hemos dicho de que es Gálatas se escribió allá por Hechos capítulo 13 a 14, ¿verdad? Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez. Es decir, Pablo llegó enfermo allá a las iglesias de Galacia. Y versículo 14, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor favor vuestro, de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. O sea que por eso es que pensamos y han escuchado seguramente decir en muchas prédicas de que posiblemente el aguijón en su carne, posiblemente la falencia física que tenía Pablo era lo de sus ojos. Por eso no escribía también. Y cuando escribía en mano grande. Él menciona eso, ¿verdad? Vamos a las notas. Debido a que estaba enfermo, tal vez de sus ojos, como vimos, Pablo se quedó en la provincia de Galacia por un tiempo prolongado. Irónicamente, durante ese mismo tiempo, Dios obró muchos milagros a través de él, pero no lo sanó. Y eso debemos entender, ¿ya? Pablo no fue sanado. ¿Y qué pasó? Que él no se pudo sanar. Y bueno, pues es porque la naturaleza de estas señales y prodigios era para meramente autentificar el mensaje. No era nomás para sanar. No era un poder que ellos iban a tener hasta el día de su muerte, ¿no? Hechos 19, 10 a 12. Vamos a leer. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Luego dice en Hechos 19, 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y esto es mientras él está en Éfeso, ¿verdad? De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Esto es mucho después, ¿no? Más adelante vamos a ver que él tiene estas señales y prodigios después de haber estado en Galacia. Entonces, no es que podemos decir sencillamente, porque yo he escuchado que progresivamente, o sea, cuando empezó el libro de Hechos, empezaron señales y prodigios y después se fueron así gradualmente bajando. Pero no fue tan así. Hay eventos donde van por primera vez a un lugar señales y prodigios.
y luego hay, mientras están enseñando y predicando en ese mismo lugar, pero luego van a un lugar nuevo y otra vez, ¿verdad? Entonces, eso nos hace entender que estas señales tenían su propósito y era específico. La gente tomó ropa y tela que Pablo había tocado, las pusieron sobre los enfermos y todos fueron sanados. Todos fueron sanados. Interesante. Segunda Corintios 2, 8 a 9 dice así, acerca de esto, 3 veces, hablando, esto es Pablo, dice, hablando a los Corintios, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí, dice, hablando de ese aguijón, ¿verdad?, que estábamos mencionando. Ahora esto es la respuesta que él recibió del Señor, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. O sea que Pablo no se podía curar, ni tampoco Dios le curó, ¿ya? Y no es que Dios no podía curarlo, claro que lo podía, ¿ya? Pero nuevamente, eso no es el propósito de estas señales y prodigios. Y esto es importante que nosotros podamos no solamente entender, hermanos, sino también defender. ¿Por qué? ¿Por qué decimos lo que decimos? Y no es que algunos dicen, ustedes son los que encajonan a Dios o dicen que Dios no va a hacer, no puede hacer tal y tal. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero entendemos más bien lo que enseña la palabra y entendemos la naturaleza de esto. Y entendemos que cuando se nos habla de bendiciones, cuando se nos habla de cómo tenemos toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús, está hablando no de bendiciones físicas, materiales, está hablando de bendiciones espirituales, ¿verdad? Y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Somos bendecidos. Y no es que decimos que Dios no puede hacerlo, es que la naturaleza de estas cosas tenía su momento y su propósito. Ahora, si Dios desea sanar, si es la voluntad de Dios sanar a alguien, por ejemplo, del cáncer o de algo, pues lo hace Dios. Y si Él desea hacerlo, y gloria a Dios cuando lo hace, no al hombre, sino a Dios. Yo estuve en un hospital, me llamaron era el tema de una niña. Tuve que manejar 3 horas en plena nevada y no se veía más allá del capó del auto porque bajaba la nevada sumamente fuerte y esta nevada caía, era de noche, y caía tanto que era puro blanco, ¿no? Y entonces las luces, si ponían luz alta, me enceguecía y yo lo tenía que tener en luz baja, ¿no? Para de apenas ir andando, mirando el camino, ¿no? Llegué varias horas después a esta escena en el hospital, en cuidado intensivo. Recién lo habían sacado de cuidado intensivo una niña. Creo que tenía 1 semana y media o 2 semanas de edad. Una niñita, una criatura. Y cuando llegué, la mamá era la que pidió que yo vaya y tuviera oración por ella. Y la mamá me lo levantó a la niña, o me la mostró ahí en la cama, levantó su cabecita y la niña como que abrió sus ojos, pero sus ojos se le fueron para atrás, ¿no? Y estaba como así, no tenía nada. Y los médicos la habían desahuciado, no había caso ya. Era cuestión de esperar. No iba a vivir esta niña. De ninguna manera tenía ninguna posibilidad. Era esperar que no, sus pocas horas.
Y entonces yo cuando fui, obviamente era como que yo le dije al Señor mientras estaba ahí, Señor, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué puedo hacer yo? Absolutamente nada. Pero Señor, tu palabra dice que llamen a los ancianos, ¿verdad? Que oren sobre los enfermos y pues que, ¿no? Entonces, estoy aquí por esa razón, Señor. Porque esta hermana tuvo el deseo de que yo vaya, etcétera, ¿no? Y yo simplemente hice una oración de que si era la voluntad del Señor, la repondría de su salud, ¿verdad? Esa niña recobró su fuerza en cuestión de horas, ya estaba completamente sana esa niña. Increíble, realmente. Yo no lo creía, nadie lo creía y pues obviamente no era gloria a mí, nadie, todos sabían que no era yo, pero Dios tuvo y pudo en ese caso, ¿verdad? Y tenemos muchos eventos cuando Dios sí puede sanar, ¿no? Pero Dios no está en el negocio de que yo le clamo o yo le bendigo, o sea, yo lo declamo o yo lo, no, este espíritu lo saco y ya, o sea, es como que tenemos algún poder que vamos a crear sanaciones y cosas así, y en realidad las banderas lo ponen en grande, ¿no? Gran evento, ¿no? Con sanación y milagros, etcétera, con tal hombre, ¿no? Tal profeta, apóstol o qué sé yo, ¿no? Y no dan gloria al Señor Jesucristo de ninguna manera, da toda la gloria a Dios, al hombre. Vamos a ver un hombre a continuación que hacía todo a su nombre, ¿no? Hacía grandes prodigios y señales también. Y interesante que eso estaba pasando 2000 años atrás también. Muy bien, vamos a avanzar aquí porque si no no vamos a terminar. Pablo habló de haber orado repetidamente y seriamente por un aguijón, enfermedad o dolencia física en su cuerpo, pero Dios le negó la sanación. Y nuevamente Dios pudo haberlo sanado, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque pues no está en sus propósitos sanar a todo el mundo en todo evento, ¿no? Como digo. Entonces, Hechos 28, 3 a 10, y vamos a saltar de leer esto. Cuando Pablo, un prisionero, naufragó en la isla de Malta, un área que no había escuchado el evangelio, repentinamente de nuevo pudo realizar muchas señales milagrosas. Y eso es muy interesante entender, porque, bueno, vamos rápidamente. En Hechos 28:5, Pablo, sin embargo, fue picado por una víbora, ¿verdad? Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño, ¿no? Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Y luego en el versículo 7, y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Entonces Dios está usando este milagro, ¿no? Para que se vaya confirmando y estableciendo el mensaje del evangelio en estos lugares nuevos. Filipenses 2, 25 a 30, Pablo mencionó a Epafrodito, un amigo que casi murió mientras Pablo estuvo con él. Aunque Pablo no pudo sanarlo instantáneamente con el tiempo, Dios tuvo misericordia y le devolvió la salud. ¿Ya? Pablo dice, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador,
servidor y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Bueno, vamos a avanzar por factor tiempo. Primera Timoteo 5:23. Pablo animó a Timoteo a beber un poco de vino para ayudarle con sus problemas de estómago y enfermedades frecuentes. ¿Por qué Pablo no lo sanó si tenía este poder para llamar a cualquier momento? Pues no funcionaba así. Primera Timoteo 5:23 dice Pablo a Timoteo: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades, ¿no? Entonces Pablo escribió que él dejó a su amigo Trófimo, ¿no?, enfermo en Mileto. ¿Por qué Pablo no le sanó nuevamente? Erasto se quedó en Corinto, dice, pero Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Acaso no le interesaba a Pablo que estaba enfermo? ¿Acaso no pudo sanarlo? Claro que le hubiese gustado, pero no estaba a su alcance en cualquier momento. Bien, vamos a cambiar brevemente de presentaciones aquí. Entonces, lastimosamente no están todas estas presentaciones en uno. No sé por qué se hizo el horario de esa manera, pero así fue. Muy bien. Ok. Vamos a retroceder aquí un poco. Ok. Versículo 8. Versículo 8 nos dice así: y había gran regocijo en aquella ciudad. Cuando los samaritanos entendieron el don gratuito de la salvación por medio de Cristo y vieron las señales y prodigios que aprobaban que el mensaje venía o viene de Dios, se llenaron de gozo. Ahora vamos a los versículos 9 al 11. Versículos 9 al 11 lo voy a leer aquí. Dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ya, vamos hasta ahí. Entonces la hechicería y la decepción van de la mano. En Gálatas 5:20 la hechicería fue catalogada como una obra de la carne. La decepción no tiene lugar en la proclamación de la verdad. Interesante. Ahora, versículo 12 dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Entonces, Felipe había ido a Samaria, la ciudad de Samaria, y ahora vemos en otras zonas de Samaria, en especial vamos a ver a los apóstoles que estaban yendo a las aldeas y pueblos de Samaria
de la provincia de Samaria. Pero esta gente, al escuchar su proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios y los prodigios que hacía, etcétera, etcétera, cuando lo creyeron, ellos creyeron a Felipe. Ahora, cuando Lucas dice que creyeron, ¿ok? Significa de que ellos creyeron el evangelio. Ellos habían creído y son pues salvos, ¿ok? Entonces, y estos se bautizaban. Felipe no bautizaría a personas que no eran salvas. Entonces bautizaban tanto hombres como mujeres. Felipe predicó el evangelio de Jesucristo y también explicaba el reino de Dios. Ahora, con la conversión de los samaritanos, se añadió un nuevo grupo de gente a la iglesia, haciéndola que ya no fuese más exclusivamente judía. Entonces esto es interesante, que se ha agregado dentro de este organismo, este grupo, este movimiento. No es nomás gentiles o no es nomás judíos, sino está judíos, gentiles y samaritanos ahí, todos incluidos en esto, ¿verdad? Algo novedoso, algo realmente muy diferente a lo que había sido. Y nos da una pauta, por ejemplo, de esto, la mujer samaritana, ¿verdad? Ustedes, los judíos, dicen que tanto, ¿no? Nosotros decimos esto, hablando de los samaritanos. No se juntaban, ¿no? Y entonces, ahora pues vemos creyentes en Jesucristo. No importa de dónde o quiénes son, ¿no? El orden de los acontecimientos es claro. Primero los samaritanos creyeron en Cristo y se salvaron. Después Felipe los bautizó en agua para identificarlos públicamente como creyentes en Cristo. ¿Ya? Ahora, interesante, y no tengo una explicación para esto, ¿ok? Pero más tarde ellos recibieron el Espíritu Santo. Interesante, al parecer, bueno, esta venida de Pentecostés, vamos a decir, pues cuando el Espíritu descendió a los judíos, descendió de una manera visible, audible inclusive, lo mismo a los gentiles, era exactamente igual, ¿verdad? A los gentiles que estaban en Jerusalén. Pero ahora estamos en Samaria y al parecer, miramos de que estas personas creyeron, fueron bautizadas, pero no recibieron en este momento el Espíritu Santo, sino que van a recibir luego a través del ministerio de imposición de manos de los apóstoles. Los apóstoles tenían, al parecer, y solo los apóstoles tenían esa dádiva de Dios, ese don de Dios de otorgar el Espíritu Santo a los creyentes. Interesante eso. Solo los apóstoles tenían eso por este lapso de tiempo, ¿no? Entonces, el orden de los acontecimientos es claro aquí. El hecho de que ellos no recibieron inmediatamente el Espíritu Santo después de creer el Evangelio destaca la transición registrada en el libro de Hechos. Y hablamos de eso, ¿verdad? De que el libro de Hechos es transicional. Esa es la naturaleza de este libro. Hay que entender y apreciar eso. Entonces, en este momento, ellos no están recibiendo el Espíritu Santo, pero no se preocupe, Dios no se ha olvidado de ellos y vamos a ver el ministerio de los apóstoles. Y eso creo que es algo importante dentro del plan de Dios. Una buena traducción literal de este versículo se leería así:
que proclamaba las buenas nuevas, las cosas concernientes al reino de Dios y al nombre de Jesucristo. ¿Ya? Ahora vamos a mirar Juan 4, 25 y 26. Nuevamente, justamente hablando de la mujer samaritana. Dice, la mujer samaritana le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Luego el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, los samaritanos se habían interesado en el reino de Dios y el Mesías, cuando Jesús mismo les había enseñado con anterioridad, ¿ya? O sea que parte de judío tenía, pues, los samaritanos, ¿no ve? Eran como que a 50-50, ¿no? Y entonces ellos se interesaban con con lo que tenía que ver con el reino. Y entonces Felipe les está enseñando el evangelio de la gracia, pero también les estaba enseñando y aclarando acerca del reino de Dios. Ahora, en Juan 4, 39 a 42, vamos a leer esos versículos rápidamente. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Luego, y muchos más creyeron por su palabra. Versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¿Ya? Entonces, bajo el ministerio de Jesús, muchos samaritanos ya habían creído en él como su Salvador personal. ¿Ya? Sin embargo, a los samaritanos nunca les fue ofrecido el reino. Dios ofreció el reino solo a Israel. Y eso es algo que entonces en este acontecimiento Felipe estaría aclarando y explicando cómo es que funciona eso, ¿verdad? Que eso hasta el día de hoy, ¿verdad? Siempre tenemos que y queremos explicar. Ahora, versículo 13, dice, y aún Simón, este mago que se nos presenta a Lucas, ¿ya? Ahora, es interesante que Lucas nos haya presentado a personajes como Esteban, que creyente, lleno del Espíritu Santo, el primer mártir, y cómo fue todo eso, nos presenta Felipe, otro similar de la tanda de Esteban, y su predicación y cómo es usado por Dios. Nos presenta a diferentes personajes. Saulo que está totalmente conforme y de acuerdo con el apedreamiento de Esteban. Entonces tenemos algunos que han abrazado el mensaje del evangelio y pues con gran ímpetu han ido adelante. Otros lo han rechazado rotundamente, ¿verdad? Y también ahora en este caso tenemos a personas en Samaria que abrazaron el evangelio al escucharlo. Y este Simón es un personaje interesante, ¿ya? Porque pues aquí, como dice Lucas en este versículo, a través del ministerio de Felipe, inclusive Simón creyó, ¿ya? Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían, ¿ya?
Y vamos a hablar un poco más de esto, pero quiero que vamos versículo a versículo. Simón creyó las buenas nuevas predicadas por Felipe. Estaba tan sorprendido por los milagros de Felipe como la gente lo había estado por los trucos de su magia, ¿no? Entonces, este Simón es alguien que hacía trucos o por medio del ocultismo o brujería o qué sé yo, no nos es detallado, pero hacía cosas y la gente venía a él como algo grande, ¿no? Y entonces inclusive quedó, o sea, creyó las buenas nuevas, ¿no? Ahora, pero vamos más adelante y vamos a leer lo que sucede, porque vienen los apóstoles. Entonces tenemos a este personaje Simón, nuevo creyente. Era una persona que vivía, ganaba dinero de hacer magia, trucos, qué sé yo, engañar a la gente y todo eso. Y ha debido ser bastante bueno, pero esto era mucho mejor y hasta él lo tenía que admitir. Esto es genuino, verdadero, esto es ¿no? Y entonces él está siguiendo a Felipe, ¿no? Ahora vamos a los siguientes versículos, porque dice a continuación: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿ok? Su fe y lo que Dios estaba haciendo en Samaria llegó a los oídos de los líderes en Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron? Enviaron a Pedro y a Juan, dos apóstoles, enviaron para ir, ¿no? Entonces los creyentes en Samaria no recibieron el Espíritu Santo inmediatamente. Pero vamos a ver a continuación qué sucede. Felipe fue a Samaria, ¿ya? Y predicó el evangelio. Muchos creyeron, ¿ya? La iglesia de Jerusalén envió a Pedro y a Juan a investigar el fenómeno de los samaritanos creyendo en gran número, ¿ya? Por medio de su ministerio. Ahora vamos al versículo 15, porque nos dice interesantemente quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces Pedro y Juan oraron para que estos creyentes pudieran recibir el Espíritu Santo. Eso es interesante y no es lo que estaba sucediendo hasta este punto, ¿no? Pero más adelante también lo vamos a ver por un lapso breve de tiempo, pero esto también luego para. Hechos, porque en Efesios 1:13 claramente podemos ver que al creer el Evangelio en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. Pero en este momento lo que está pasando en la historia es que Dios está autentificando la llegada del Espíritu Santo y eso es importante. Entonces, Hechos 8:16, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces eran creyentes, fueron bautizados y no había descendido, no se había visto, no había habido ninguna señal de la aparición del Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces vienen y oran por ellos y vamos a ver lo que sucede. Cuando Pedro y Juan impusieron las manos sobre estos creyentes, ellos recibieron el Espíritu Santo. El Pentecostés samaritano fue diferente al de Jerusalén, porque aquí vino el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Interesante. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, no lo hizo Felipe. Eso es interesante también. Esto tenía que ser por medio de las manos de los apóstoles, ¿ya? Entonces, miramos aquí la diferencia en el orden de eventos. En Hechos 2, en el Pentecostés de Hechos 2, vemos
que la fe y luego viene el bautismo del Espíritu y luego bautismo de agua, ¿verdad? En Hechos 8 vemos en los samaritanos que creyeron, fueron bautizados de agua y luego el bautismo del Espíritu. Interesante. Así fue entonces transicional, ¿verdad? Esto en el libro de Hechos. Ahora, Hechos 18 a 24, la Biblia no dice que estos creyentes samaritanos hablaron en lenguas, como en el día de Pentecostés. Y eso, pero algo visiblemente extraordinario sucedió, que Simón, el ex hechicero, erróneamente ofreciera dinero para obtener el mismo, ¿ya? Y eso nos confirma de que algo realmente, algo sobrenatural estaba aconteciendo, que este hombre que antes estaba en el negocio de esto, ¿verdad? Entonces él dice, ¿cuánto? ¿Por cuánto me lo dan por cuánto me lo venden este truco, este poder, esto lo que están haciendo? ¿Ya? Van a ver, pero la tremenda exhortación que va a recibir. Versículo 18, cuando Simón, vamos ahí, y por si acaso para aclarar, los versículos que tengo en la pantalla abajo están generalmente en la Biblia de las Américas, ¿ya? Me he revelado un poco y estoy usando esa Biblia más, pero sé que la Biblia más popular y perfectamente bien es la Biblia que, pues, la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Entonces no hay problema, nada más que especialmente en cuanto a lo que es la santificación. Me parece a mí de que la Biblia de las Américas es un poco más claro, ¿ya? Evidentemente hemos perdido el video por alguna razón. A ver, vamos a ver si podemos rescatar esto. Algo ha pasado. A ver si podemos. Bueno. Ni modo. Vamos a seguir sin video o podemos poner este de aquí tal vez. Perdón, hermanos, perdonen. Ok. Por si acaso no quiere funcionar. Ok, no está funcionando. Ok, vamos a encender este otrito. Ok, ahora sí se puede ver, ¿verdad? Ok, muy bien. Perdón, hermanos, voy a ponerlo esto en grande. Ok, muy bien. Entonces continuamos mirando aquí. Continuamos mirando rápidamente esta porción. Y espero poder terminar en el tiempo que tenemos. Entonces, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos, imagínense lo que Simón está pensando, ¿verdad? Aquí tenemos un creyente inmaduro de la fe, ¿verdad? Una persona recién convertida. Y entonces él dice, wow, aquí, pues, quién sabe, ¿no? Lo que está pensando él. Y entonces
él vio lo que está sucediendo aquí y les ofrece dinero para poder tener esta habilidad, ¿no? Y entonces vamos a las notas aquí a explicar. Simón les ofreció dinero para recibir esta autoridad apostólica. Aparentemente quería beneficiarse económicamente haciendo verdaderos milagros, ¿no? Y en el versículo 19 vemos a continuación, diciendo, dadme también a mí esta autoridad. O sea, él reconoció que había una autoridad, era algo realmente, su testimonio, el testimonio que Lucas graba por nosotros, da autenticidad de que evidentemente el Espíritu Santo habían recibido, estos hermanos habían recibido el Espíritu Santo, de manera que todo, y seguramente Simón también lo recibió. De manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Yo quiero hacer lo que ustedes están haciendo. Esto es tremendo, dice él, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero lo que sucede aquí. Simón estaba confundido e inmaduro. El estado de todos los nuevos creyentes. Todo nuevo creyente no piensa correctamente al inicio, ¿verdad? Muchas cosas. Para eliminar su confusión, Simón necesitaba creer espiritualmente a través de una mayor comprensión de la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora, vamos a ver a 2 Corintios 2:17, porque dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Simón aquí quería comercializar, quería hacer comercio con el Evangelio, dando, bajo esa autoridad que él vio, imponiendo manos sobre la gente, ¿ya? Ahora, versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Entonces Pedro reprendió fuertemente a Simón, diciéndole que tomara su dinero y que se fuera a la región de abajo. Tu dinero perezca contigo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque Simón tuvo la comprensión equivocada del poder de Dios. ¿Ya? No había comprendido todo esto, ¿verdad? Y como él había vivido, él antes ganaba dinero haciendo negocio de estas situaciones, magia y todo esto, estas cosas poderosas, vamos a decir. Él ve aquí una oportunidad, vamos a decir. Tenemos aquí a un creyente inmaduro. Simón seguía teniendo algunas de las mismas tendencias pecaminosas que tenía antes de la salvación. Necesitaba crecer en su conocimiento del Señor, ¿ya? Ahora, déjeme decir una cosa. Bueno, vamos al versículo 21. Pedro continúa hablando y dice, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, ¿ya? Y entonces Pedro le dijo a Simón que necesitaba una mentalidad diferente, otra forma de pensar delante de Dios. Dios no opera de esa manera. Ahora entonces en el 25 dice, por tanto arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. La reprensión de Pedro fue dura porque el pecado destruye la vida del creyente y la vitalidad espiritual. Pedro instruyó a Simón a cambiar su forma de pensar, arrepentirse y confesar su pecado. Entonces, a menos que Simón cambiara su pensamiento y admitiera su pecado a Dios el Padre, él no podría tener el perdón de Dios y como consecuencia la comunión.
la comunión. Ahora déjeme aclarar una cosa aquí. Yo he preguntado, he averiguado, he mirado muchos comentarios, ¿ya? Y son buenos comentarios, no son malos. Hay de todo, aquí yo tengo un poco de todo. También tengo mi computadora. He mirado por lo menos 8 comentaristas. 2 de ellos no dijeron nada. 6 de ellos dijeron que Simón no era verdaderamente salvo. Los 6, de acuerdo. Que Simón supuestamente se hizo al que creyera, ¿ya? Se hizo al que creyó. Entonces aquí estamos viendo de que Pedro le está diciendo pues que realmente él tenía que arrepentirse de su pecado y recién podía ser salvo. Pero ¿sabe qué? Honestamente, y creo que vamos a parar ahí esta noche porque se nos ha agotado el tiempo. Quiero hablar más a fondo de esto la siguiente vez, porque es muy importante que lo entendamos. Simón había creído, ya era creyente porque Lucas dice que había creído. Felipe no hubiese bautizado a un incrédulo, porque Felipe tenía, y vemos más adelante con el eunuco, ¿verdad? El eunuco quería bautizarse y Felipe le pregunta, bueno, si has creído, puedes, bien puedes. Entonces aquí tenemos a un creyente, pero inmaduro todavía en su forma de pensar. Pero la reprensión que le da Pedro, si usted se fija bien, la reprensión que le da Pedro no es a un incrédulo. A un incrédulo no se le dice eso. Al creyente se le dice eso. Y lo que sucede a cada creyente cuando está caminando mal, cuando está su mente está puesta en las cosas de la carne, no puede agradar a Dios. No puede hacer nada que sea útil, ¿verdad? Aquí tenemos a Simón. Su mente obviamente está puesta en las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu. Y entonces, bueno, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Pero si tienen alguna pregunta o no quedó muy claro esto, háganmelo saber, por favor. Me encantaría recibir sus preguntas o comentarios para poder tratar de aclarar, ¿no? Esto la siguiente vez. Y vamos a seguir hablando esto porque muchos utilizan a Simón, el mago, para decir que pues solamente cuando hay una evidencia o una manifestación que uno puede ser verdaderamente salvo, pues la verdadera fe siempre lleva obras y eso no es bíblico. Eso no es bíblico y honestamente hay que decirlo por lo que es y lo que la Biblia realmente enseña y lo que los hombres son equivocados totalmente. Es herejía enseñar esas cosas, son hechizos por hombres. Han agregado, la Biblia no habla de esa manera, ¿ya? Y eso quiero ser contundente en ese sentido. Y entonces estamos viendo el avance a Samaria, ¿ok? Hemos dejado a Jerusalén, ahora estamos avanzando hacia los afueras, Judea y a Samaria. ¿Bien?